nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quisiera dar la bienvenida también a algunos hermanos que ustedes a lo mejor no saben, pero que colaboran en el área de música. Entonces, el día de hoy, dos profesores que están aquí, Jezrael Martínez y Anel Hernández. Pónganse de pie, chicos. Denles un aplauso. Gracias a ellos porque nos están colaborando, y entonces durante la semana vamos a ir incorporando a otros profesores, ¿verdad? Para que también ustedes los vayan conociendo. Pues queremos hablar un poquito acerca del ministerio musical, y para esto quiero que abran sus Biblias, por favor, en un pasaje que ya he citado en alguna ocasión. No vamos a profundizar muchísimo en él. 2 versículos nada más. Es Deuteronomio, el capítulo 31. Y vamos a leer juntos los versículos 17, 18 y 19. Bueno, es el final del ministerio de Moisés. Y entonces Dios le dice, pues ya tu tiempo se ha agotado de estar al frente del pueblo. Es importante que tú escribas la ley, que se las dejes, que tú les hables sobre la ley. Sin embargo, el pueblo se va a desviar de la ley. Así que yo voy a leer el 17, ustedes el 18 y leemos juntos el 19. 17 dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Y juntos: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Bueno, y aquí yo he designado este pasaje como el génesis, pues, del ministerio musical, ¿verdad? Cuando Dios le enseña a Moisés la palabra a través del cántico, le enseña un canto, le dice que lo escriba y le dice que se le enseñe a otros, y le dice que estas verdades, que esta palabra pase de generación en generación. Entonces, cuando la gente se desvíe de pronto del camino, traiga a la memoria este cántico y diga: ay, pues sí es cierto, ya me lo habían dicho, yo ya lo había aprendido algún día, que Dios quería esto, pero me aparté, por eso es que me vienen estas cosas malas. Y es así como el ministerio musical tiene esta idea, ¿verdad?, de seguir compartiendo las verdades bíblicas. Ahora, hace tiempo consideraba si la música, si el talento que llamamos música, o el arte de la música, pues podría ser un don, porque nosotros podemos leer con claridad como Pedro nos dice que cada uno ministre a los otros, ¿verdad? Pero nos dice, ¿de acuerdo a qué? Dice, al talento, a las habilidades. ¿Alguien se acuerda? ¿De acuerdo a qué debemos ministrar a los demás? De acuerdo a los dones que hemos recibido, ¿verdad? Entonces, a veces cuando pensamos en los músicos, pues decimos, bueno, pero pues la música no es un don. Entonces, como que incluso los músicos a veces pensamos que nuestra habilidad más especial, que es hacer música, es con lo que ministramos a los demás. Pero la Biblia no dice que ministremos con nuestras habilidades más especiales o con nuestros talentos, sino con el don. Y esto es algo que ha venido pasando por mi mente. Si la música es un don o es un talento, si en la lista que vemos de los dones que nos enseña la Biblia, aunque no está marcada como tal la música, podríamos pensar que a lo mejor, bueno, la lista no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Pero la música podría ser un don. Podríamos pensar que estamos ministrando a los demás con la música, que es un don. Eso es un tema que podemos ir platicando más adelante. Vamos a alabar a nuestro Dios precisamente ahora a través de la música, así que les invito a que se pongan de pie y vamos a cantar juntos.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración por el Semi La Experiencia, que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces vamos a orar básicamente por dos cosas. Entonces les voy a pedir que nos apoyen con dos oraciones desde su lugar. Arim, nos diriges. Vamos a hacer una primera oración por los que están a cargo de la organización. Es como el staff, los maestros, alumnos que van a estar a cargo de alguna actividad. Pues que bendigan, digamos, la parte de la creación, de la planeación, y después pues ya oraremos por la ejecución más adelante, ¿verdad? Pero ahorita, porque los planes vayan de acuerdo a lo que Dios quiera, ¿sí? Y una segunda oración, Jonathan, que nos apoyes para orar por aquellos que han de venir, aquellos que son esos aspirantes tal vez, esos candidatos, esas personas que pues están pensando en venir a conocer el seminario. Algunos de ellos a lo mejor ya tienen un llamado, algunos de ellos
están viniendo a ver y luego Dios de pronto llama en este lugar a las personas y los hemos visto años adelante. Entonces, 2 oraciones ahí desde su lugar, por favor. Griegos consideraban que la música era parte de las matemáticas. Aristóteles decía que la música es al alma, lo que las matemáticas, lo que la gimnasia es al cuerpo. Eso era lo que decía el buen Aristóteles sobre la música. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este momento en el que vamos a estar reflexionando un poquito respecto a lo que es el aspecto del ministerio musical. Qué importante es tener un buen grupo de alabanza, un buen grupo que nos ayude a integrarnos todos en una misma voz. Uno de los grandes esfuerzos de la iglesia cuando se empezó a organizar allá en los papados fue el asunto del canto gregoriano. El canto gregoriano era una sola línea que se movía al parejo, todos tenían que cantar lo mismo, ¿verdad? Y esto era con la idea de representar una idea teológica de una iglesia, un salvador, un bautismo. Era una sola melodía. Y desde ese entonces hasta ahora nuestra música refleja nuestra teología, refleja nuestra doctrina y también refleja el modo social en el que manifestamos esto. Así que organizamos un panel para comprender un poquito cómo funciona la mente del músico. Este video es una hermosa introducción a este esfuerzo que tenemos y quisiera yo presentar a los invitados que tenemos en esta mañana. Y quiero iniciar con Alexander Cordero, que es uno de nuestros primeros panelistas, profesor del área de ministerio musical. Le voy a invitar a que ocupe un lugar. A nuestro queridísimo hermano Francisco Basaldúa, por favor, que se integre. A esto, director del coro del Seminario Teológico Bautista, mi queridísima Vera de la Rosa, también músico en formación de esta institución, y nuestro queridísimo Rodrigo Vázquez también. Así tendremos unas rondas de preguntas respecto a las cosas que estamos haciendo y las cosas que ocurren cuando realizamos este inicio de la labor ministerial musical. Entonces, quisiera iniciar con esta primera afirmación. Había un pianista muy famoso, Vladimir Horowitz. Él era un pianista extraordinario. Si tú quieres escuchar alguna vez interpretaciones majestuosas de Chopin, él es el que ejecuta Chopin como nadie, Vladimir Horowitz. Y él tenía 80 años y él seguía estudiando y le decían: maestro, pero tú ya has dominado cada área de tu instrumento, ¿qué más puedes estudiar todos los días? Y él respondió una cosa así, ¿me ayudas a leerlo? Dice: si dejo de practicar un día, lo noto yo. Si dejo de practicar 2 días, lo nota mi mujer. Si dejo de practicar 3 días, lo nota el mundo. ¿No crees que es muy parecido al estudio bíblico? Se nota cuando dejamos de agarrar la Biblia, se nota cuando dejamos de practicar los ejercicios espirituales, se nota, ¿verdad? Entonces me resultó muy interesante esto, porque esta es la dinámica del músico. El músico es estudiar, y después de que estudió, vuelve a estudiar, y ya que estudió, vuelve a estudiar. Entonces vamos a ir con esta primera pregunta. Van a ser preguntas libres y respuestas de máximo 2 minutos. Queremos conocer a las personas que están detrás del grupo de alabanza, ¿verdad? A las personas que están detrás, porque de repente los vemos como muñequitos de aparador, ¿verdad? Que tocan, pero hay toda una preparación, una formación detrás de eso. Así que la primera pregunta, para que cualquiera de ustedes responda en 2 minutos, es la siguiente: ¿cuáles son los hábitos del músico? Bueno, como ya lo comentaba Jezra, pues el músico vive en constante estudio, ¿no? De hecho, llega a un punto donde realmente ya se vuelve un modo de vida, ¿no? Ya tienes que estar con tu instrumento sí o sí todo el tiempo. Y esa cuestión se vuelve un hábito para cada vez ser pues mejores y llegar a la excelencia. En el caso de un músico de alabanza, pues es muy importante esta cuestión, ya que no es una cuestión de ego, ¿no? Es una cuestión de querer ser mejor
para poder adorar mejor a tu Dios. Ok, nos quedan 30 segundos por si alguien quiere agregar algo. ¿Qué más? ¿Qué más hace un músico del ministerio de alabanza en una iglesia? ¿Cuáles son sus hábitos? Pues como mencionaban, obviamente la parte del estudio es muy importante, pero nosotros al estar al frente de un ministerio en la iglesia, pues yo lo considero de una importancia muy grande, porque es como llevar a la iglesia y junto con la iglesia alabar a Dios. Es importante estar en una relación constante con Dios, así como agarras tu instrumento y ensayas y se vuelve parte de tu vida el instrumento, igualmente tiene que estar a la par el tener esa relación con Dios para así también transmitir la presencia de Dios y así adorar juntos como iglesia a Dios. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta. Sí. Vamos a poner la siguiente música. Seguramente en tu iglesia todos tenemos un amigo que toca algo de un instrumento, ¿no? Sí, toco pero poquito, toco así como de, ya sabes, chuntata, ¿verdad? Y eso nos da a todos como un rollo o todos cantan, ¿verdad? No, sí, bueno, canto un poquito en la regadera, hermanos. De repente canto y se va el agua, ¿verdad? Y todos te hacen el chistecito y todos tenemos a estas personas que se nos acercan y nos dicen, oye, a mí me encanta la música. Yo, mi sueño fue ser músico, pero me convertí en ingeniero, ¿verdad? ¿Qué descubriste al comenzar a estudiar música ya de una manera más formal? Cuando ya eres el responsable de un ministerio, ¿qué cosas descubriste en este proceso de comenzar a estudiar música más allá del tocar algo? ¿Qué cosas descubriste de ti mismo, del ministerio, de la música? ¿Verdad? Tenemos una idea. Adelante. Bueno, pues descubres primero la responsabilidad de estar al frente y te das cuenta que más allá de que Dios te permite efectivamente trabajar tu instrumento y desarrollarte en tu instrumento cuando Dios te llama, Dios empieza a trabajar fuertemente en tu carácter y en tu vida y te empiezas a volver muy, muy distinto a como eras antes. Personalmente yo no soy una persona paciente para enseñar y Dios prueba mi paciencia y me humilla una y otra vez y me hace ver lo poco que soy delante de Él y cómo debo de ser paciente y amorosa con mis hermanos. Y me pone a enseñarle a gente que ni sabe ni se esfuerza, como diciendo, pues con ellos tienes que estar y a ellos los tienes que sacar adelante. Y en situaciones que uno nunca espera, ¿no? Y en los que te sientes incómodo, pero que tienes que hacer las cosas. Y en eso Dios te trae bendición, una bendición enorme y te hace ver cosas que trascienden a lo bonito y a lo perfecto que puede ser trabajar la música. Y te das cuenta que los hermanos, o sea, que realmente ahí el dueño del ministerio es el Señor, no eres tú. Igualmente que en una iglesia que sea muy numerosa o que sea muy, muy próspera en muchos sentidos, el director no es el pastor, por muy buen administrador que sea, es el Señor. El Señor te muestra quién eres y te pone en tu lugar. Gracias, muy hermoso. Gracias. Bueno, rapidísimo, sí, todavía queda tiempo. Cuando empecé a estudiar profesionalmente, me di cuenta que algo que decías sobre la gente que toca un poco, eso como que no puede existir. O sea, esa perspectiva cambió. Si quieres ser músico, pues tienes que entrarle y seguir y seguir y seguir. Si te gusta poquito, entonces a lo mejor no eres músico. O sea, a lo mejor tienes cierto placer en eso, cierto hobby, pero no eres un músico de profesión. Entonces hay que seguir y seguir y seguir. Requiere así darle muy duro todo el tiempo. Eso es. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Y esta es una palabra que nos ataca a todos, que es la palabra frustración. Ninguna carrera yo que he visto, que he compartido, intercambiado opiniones con compañeros, es la frustración. Si tú quieres ser músico, tienes que tener un manejo de la frustración. Es decir, la pregunta es cómo manejas la construcción y la entrega de tu trabajo.
A veces preparas tanto tiempo una pieza, te llevó horas y horas y horas llegar a esa nota aguda, sacar en el piano ciertos acordes, trabajar, y llega el día domingo y entonces, pues con todas las ganas del mundo tocas y pues la gente así como que no recibió muy bien el canto nuevo o el arreglo que hiciste sobre una pieza. ¿Cómo manejas la construcción y la entrega de tu trabajo cuando no es como todo lo que esperabas? Pues, por ejemplo, yo cuando empecé a tocar la guitarra, me enamoré de cómo sonaban los solos de guitarra y en el cine las canciones como que me envolvían. Y en esa parte de estudiar y todo esto, yo agarraba la guitarra y suena como en las películas, como en los solos de guitarra. Pero me di cuenta ahí del trabajo que necesito yo pues meterle al instrumento, al estudio, a esa parte de la disciplina. Pese a que tengo un padre muy disciplinado, a mí como que la disciplina me está costando mucho trabajo. Pero me doy cuenta que el trabajo pues se ve reflejado también en cómo sale. Sin embargo, cuando no cumples las expectativas de las personas, pues sí se apachurra uno, ¿no? Sí, es así como, no sonó tan bien el solo como que yo quería que sonara, o no reflejé lo que yo quería que sonara. Pues entonces yo lo que hago es, pues ni modo, sí la regué, sí, o tal vez no cumplí mi propia expectativa, pero hay que seguir trabajando en estudiarlo, perfeccionarlo, en mejorarlo, en hacerlo una y otra vez. Hay muchos maestros aquí que nos dicen de que estudia, lleva un diario para que estudies hasta que salga. Y pues es la realidad. Ok. Bueno, vamos. ¿Sí? Ok. Rapidísimo. Yo sí, cuando me equivoco en alguna nota en los servicios, salgo enojado. O sea, por una nota o un pasaje que no sale, salgo un poco molesto. Y he aprendido con el tiempo que pues a Dios no le agrada eso, o sea, no está pensando en si sale todo perfecto. Cada vez lo aprendo más, pero sí, a veces si alguien se equivoca o hace un error terrible, casi me dan ganas de golpearlo. Pues. Entonces, sí, a veces algo así muy molesto, pero a veces ya respiro un poco y digo, a ver qué pasa. Pero sí, es un choque fuerte. Para mí es un choque fuerte. Y si me equivoco yo, pues es peor. O sea, me enojo más. ¿No? Okay. No puede ser toda la semana y a la mera hora falle. Pues sí, realmente es un punto delicado porque es una lucha con tu ego, ¿no? Con la cuestión de que a veces hasta te preguntas si realmente sirves para eso. Es una cuestión bastante pesada psicológicamente, pero yo creo que hay que, como dice Vera, recordar que pues estamos aquí en un estado de imperfección, ¿no? O sea, querer llegar y tocar todo excelentemente bien es un buen propósito, pero si no lo cumples, no debe ser una cuestión así casi que te quieras tirar de un puente porque no salió. Porque la cuestión de la música es una cuestión, en el mundo cristiano debe ser una cuestión direccional, ¿no? No una cuestión tan sujeta con la estructura, sino una cuestión de que tiene que ver con el corazón del hombre, ¿no? Entonces la excelencia tiene que radicar ahí. Si no radica ahí, y no lo puedes traspasar a tu instrumento, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, eso se llama un día a la vez, ¿verdad? La práctica diaria del ministerio musical, ya vimos que se trata de estudiar y estudiar y estudiar y a veces no obtener pues las mejores críticas o los mejores resultados de ese esfuerzo tan grande. Pero quisiera preguntarle a ustedes, ¿ustedes tienen un grupo de personas que los apoyan en logística? Es decir, ¿tienen un grupo de personas que están ahí para colocarle las bocinas, para colocar los cables, colocar todo? ¿Alguno de ustedes tiene? Pues realmente no, yo no tengo un grupo de logística, que sería lo ideal, ¿no? Porque el trabajo en equipo pues siempre
trae mejores frutos y quita de presiones al músico, ¿no? Que a veces se presiona demasiado por cuestiones extramusicales y eso lo distrae a la hora de estar en el momento de alabanza, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos 3 en la consola y 2 en proyección. Y hay un chavo que está empezando a tocar el piano y él a veces prueba los pianos por mí. Ok. Nosotros también, gracias a Dios, tenemos a los hermanos de sonido y excepto en los ensayos, ahí sí, cada quien pone sus cables. Ok. Nosotros no. No, nosotros somos pues el mismo grupo, saca y pone todos los instrumentos, todo el audio y todo. Sí hay un chico que nos ayuda en el audio, pero normalmente llega un poquito tarde, entonces es así como, Ok. Entonces, además de estudiar y de tener una relación con Dios y cuidar a la familia y todo, todavía tienes que llegar, y muchos de tus músicos en la iglesia tienen que llegar a montar, ¿verdad? Todo el cablerío y las bocinas y todo, meter y sacar todas las veces. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Eres el primero en llegar y el último en irte como músico? ¿Eres de los primeros que llegan? ¿Eres de los últimos que se van en la práctica? A ver, vamos a ver qué dice esto. sí. Sí, normalmente cuando me toca dirigir el culto de alabanza, normalmente cito a todos a las 8:30, 8 de la mañana para conectar todo, probar, hacer soundcheck y ya. Y después cuando termina el culto, somos nosotros mismos quienes recogen todo y pues guardan todo y hay como una retroalimentación al final. Bueno, nosotros también nos quedamos a recoger todo. Mi esposo está en proyección, entonces sí somos de los últimos en salir porque es hasta que él recoge todo su changarro, yo recojo todo mi changarro junto con el grupo de alabanza. Si bien son los hermanos de sonido que lo hacen, como son tantos cables y tantas cosas, o sea, el grupo de alabanza tiene como obligación, pues por lo menos tú recoger tu cable, enrollarlo y llevarlo allá, igual tu micrófono o tu base, ¿no? Okay. Entonces sí, el horario no es el normal. Okay. Bueno, ya en las últimas ocasiones con el equipo ya no tengo que llegar tan temprano, pero antes sí tenía que llegar al principio, armar todo, y sí al final también esperarse hasta que el hermano use el micrófono, el último que quiera dar el último anuncio o algo de la convivencia, hay que estar esperando y guardar todo. Bueno, pues muy parecido al caso de Rodrigo, ¿no? Como no hay nadie quien apoye en esa parte, pues sí tienes que llegar y montar todo una media hora antes, 40 minutos antes, ¿no? Y también sufres con esa cuestión de que los músicos o la gente no llega temprano, ¿no? Entonces, pues sí tienes que ser muy puntual en eso. Queremos sensibilizar a cada uno de ustedes en la práctica del ministerio musical. Es una cuestión complicada, ¿verdad? Cuando una iglesia es más grande, pues tiene equipos más grandes y puede involucrarse más personas, pero usualmente esta es la realidad en el ministerio musical y es un asunto de sensibilizar a los pastores y a la congregación, de decir con una justa razón, sí exigir más a los grupos musicales, pero también sensibilizarlos de que ellos necesitan ayuda para cuidar su vida espiritual. Ok, última pregunta del día. ¿Siervos o alabanzstars? Me encantó este concepto que encontré en el internet, de que muchos son como inaccesibles, ¿verdad? El músico en la iglesia se convierte como una especie de ser inmaculado, ¿ah? Que está ahí arriba y que no le puede reclamar nada porque él es el de alabanza, ¿verdad? Y el enfoque, el reflector está sobre ellos y tienen que cuidar mucho esta cuestión de ser considerados siervos. Aunque me ha tocado el asunto de que hagan lo que hagan, pues es difícil que les consideren como siervos. ¿Siervos o estrellas sobre las plataformas o en los lugares de reunión? Esa es la cuestión, ¿no? Que pasa en este ministerio musical. Yo creo que tiene que ver mucho con la primera pregunta que nos hiciste, de la cuestión del músico. A la hora de estudiar, batalla mucho consigo mismo, ¿no? Con sus expectativas, con el nivel que debe de tener. Y obviamente cuando llega un hermano que no sabe de música y te dice, oye, creo que sonó mal algo de ahí,
pues te pega, ¿no? Porque tú tanto esfuerzo, tantos años estudiando y a la mera hora pues a alguien no le gusta, o alguien que tú crees que no sabe llega y te dice algo, pues es una cuestión un poco fuerte ahí en tu ego. Pero yo creo que por eso es importante lo que decía Rodrigo, tener esa relación con Dios es una cuestión primordial, porque te lleva a siempre querer estar mejorando y tomar todos los comentarios de quien vengan, tomarlos de una manera constructiva, ¿no? Si alguien hizo un comentario, pues es por algo, ¿no? Incluso a lo mejor lo hizo solo por molestar, ¿no? Pero hay una cuestión también ahí de que tú tienes que ser humilde y a mí me ha tocado, por desgracia, hermanos, ver muchos Alabanza Stars, ¿no? De gente ya muy famosa, ¿no? Que no se presenta o no quiere un grupo de backup, por ejemplo, en un concierto. Dice, no, yo no necesito a nadie que me abra, ¿no? Yo soy tal músico y pues es mi concierto, ¿no? Entonces hay cuestiones ahí muy delicadas de que ya el músico hoy en día tiene tanta atención de la congregación que su ego se va por los cielos, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que estar siempre cuidando. Bueno, yo creo que habría un concepto importante de destacar. A veces también confundimos el concepto de estrellas con los roles que desempeñamos. Por ejemplo, a mí me toca como director del coro, por ejemplo, o director de los grupos de alabanza, tomar ciertas decisiones. Y a veces las personas pueden creer que eso es como cierto ego, ¿no? Me ha tocado mover al coro de un lugar a otro, digamos, nos presentamos en un lugar, montamos al coro y decimos, no es el mejor lugar, cámbielo para tal lugar. Eso no es una dirección que tenga que ver con el ego, ni decir, pues es que yo quiero, o yo mando, entonces cámbienlo porque yo mando. Simplemente es el rol, tampoco debemos confundir esa parte. Si te toca dirigir un canto y eliges cierto tempo para ese canto, pues ya lo elegiste y pues ya la gente se va a tener que seguir. A lo mejor vas muy rápido, muy lento. Después lo puedes retroalimentar, ¿no? Claro. Pero creo que también hay que asumir los riesgos de nuestras decisiones y decir, bueno, si me toca dirigir, pues yo dirijo y se va a hacer así, porque no podría haber algo sin dirección, ¿no? Y la gente tampoco debe confundir el concepto de dirección con que eres la estrella, ¿no? Porque una cosa es dirigir, otra cosa es ser la estrella. Pero bueno, nada más quería meterlo. Creo que en todos tenemos mucho que decir. Realmente, en mi experiencia sí se llegan a ver muchos hermanitos, así que sean rockstars del ministerio, pero también lo que he visto es que Dios, una de dos, cuando llegas así, o te somete o te saca. O sea, son personas que no duran mucho tiempo. Y por otro lado, pues los de alabanza también lloran. No es cierto. No, lo que pasa es que a veces los hermanos sí son muy duros en sus críticas y llegan así como si te hubieras preparado así en 15 minutos y vamos a darle, como si te hubieras echado un palomazo. Llegan y te critican así de, hermano, la alabanza de verdad no es de bendición. Suena muy feo, está muy fuerte. Y sobre todo los hermanos que son más grandes, pues o sea, ellos vienen de otro tiempo y con otro concepto de la música. Okay. Entonces me ha tocado hermanos viejitos que dicen, y además que son esos tambores, suenan así, son del demonio, esos yo no sé por qué los siguen poniendo aquí, paz, está uno ahí todo aturdido. Y le dice, hermano, pues es que ya no se siente junto a la bocina, yo me he sentado en ese lugar desde hace 20 años que vengo a la iglesia. Entonces es como imposible cambiar su pensamiento y uno tiene que entender que son diferentes. E incluso se van contra los de sonido. De pronto viene una persona de fuera como invitado a compartir y está acostumbrado a ser muy potente en su alabanza y ha llegado a pasar que hermanos se paran y en la consola le pegan al de sonido, que le bajes, que no entiendes, pegándole a la consola. Entonces, hermano, no cuesta 3 pesos, en primer lugar no toque la consola y en segundo, cálmese. Entonces es un ministerio lleno de emociones, lo cual lo hace muy bonito, pero también lo hace muy sensible. Okay. ¿Algo más? ¿No? ¿Hay tiempo o ya no? Pues nos queda para un comentario muy bueno.
Pues yo creo que siempre está esa parte de que a los que estamos en el grupo de alabanza, en algún punto de nuestra vida nos ven como, ese hermano es bien creído. O ya se echó algún solo o ya hizo algún comentario en el micrófono y ya muchos hermanos lo ven como es bien payaso, es bien sangrón o ya se le subió. Pero pues la realidad es que pues muchas veces es nuestro, pues el sentir que tenemos de, como dicen, estamos tan cargados del gozo, de la felicidad que nos da estar en este ministerio, que muchas veces queremos transmitirlo en algún arreglo, en alguna palabra, en algún, pues solo, no sé, pero siento que muchas veces es mal visto. Inclusive pasa también con los predicadores, ¿no? Que de repente ya llega el predicador y casi llega flotando y llega diciendo yo soy el predicador tal. Y pues siento que puede ser también en esta parte. Okay. Sin embargo, pues tenemos que tener claro que ante todo somos siervos, o sea, somos uno más dentro del eslabón de la iglesia. Está haciendo un rol. Muy bien. Hermanos, la invitación es una sensibilización a este domingo que llegues a tu iglesia, ores con tu líder de alabanza, que ores con las personas que están a cargo de la música, que ores con ellos, porque no sabes las cosas que tienen que hacer. Se quedaron muchas cosas en el tintero en esta ronda de preguntas, pero el enfoque es que tú como pastor, tú como miembro de tu congregación, ores por los grupos de alabanza, que el Señor les muestre el verdadero camino. No era como presentarnos como decía Vera, ¿verdad? Lo que callamos los músicos. Pero sí es un asunto de sensibilizarnos. Y déjame terminar con esta frase de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue uno de los más grandes músicos de la historia. Si tú no has leído nada, él fue el principal promotor de la reforma evangélica en tiempos de Lutero. Johann Sebastian Bach no era además un increíble músico, sino además era un teólogo. Entonces, él era un hombre y él enfrentó muchas de las cosas que tú has escuchado hoy en su propio contexto, él las vivió. La falta de recursos, la falta de apoyo, la gran carga y la gran expectativa que se tenía de la música que hacía. Y él le decía a su esposa constantemente esto. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: los músicos estamos condenados a vivir con una piel de menos. Todo nos duele más, todo lo sentimos más. Esto es atribuido a Johann Sebastian Bach en las crónicas de Ana Magdalena Bach, su esposa. Y quiero invitarte de verdad a que reconozcas el trabajo tan complicado y tan elaborado que hacen los músicos en tu iglesia, y que la próxima vez que te acerques a ellos, antes de criticarlos, ora por ellos. ¿Sí? Le agradezco mucho al panel, a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios. El Señor les bendiga y el día de mañana continuaremos con nuestra semana de ministerio musical. El Señor les bendice.